Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo en esta hermosa mañana, más que de primavera, de verano, un día totalmente despejado, que va a ser calor. Vamos a estar hoy en 33 grados aproximadamente. Ya estamos con clima veraniego, por más que estemos en primavera. Así que bueno, en esta plácida mañana, bueno, yo soy amante del calor, del sol. Conozco hermanos que les encanta la lluvia, que les encanta los días nublados. Tengo una hermanita en México, que ella siente más conexión con nuestro Padre, conexión espiritual en los días nublados. Y es totalmente válido, seguro, o sea, la conexión la siente cada uno en algunos momentos en particular, y es perfectamente válido porque el Padre nos habla de muchas maneras y en muchas ocasiones distintas, y por eso la Escritura habla de la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? Porque su sabiduría es tan increíble que nosotros con suerte podemos ver un vistazo, tener una muy vaga idea, porque nuestro cerebrito es tan pequeñito, tan chiquitito, que no puede tener siquiera idea de lo que es la inmensa, la eterna sabiduría de nuestro Padre. Pero bueno, aquí estamos en esta hermosa mañana de Buenos Aires. Vamos a empezar con una nueva enseñanza que la dividí en tres partes. Se llama sacrificio en olor fragante. Una frase que encontramos mucho en el Antiguo Testamento, pero que también la ha dicho Pablo en el Nuevo Testamento. En esta enseñanza vamos a aprender también un poco de la mucha simbología que podemos encontrar en la Biblia, que podemos encontrar en las Escrituras. Pero la enseñanza principal voy a dejar que te la vaya revelando el Espíritu. Igual, ya con el título que te dije, que puedes ver, ya, o sea, puedes ver claramente hacia dónde va orientada la enseñanza, pero voy a dejar que el Espíritu te vaya revelando de qué trata la enseñanza. Vamos a empezar esta enseñanza, vamos a comenzar con Génesis. Qué mejor que comenzar una enseñanza con Génesis, ¿no? Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5. Dice: y aconteció que, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. ¿Ya vas notando una diferencia entre uno y otro? Caín trajo una ofrenda, de la tierra trajo una ofrenda al Señor. Pero Abel trajo de lo más gordo de ellas. Trajo también una ofrenda al Señor. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero, ¿por qué? Más allá de las palabras en las cuales te hice énfasis, ¿por qué el Señor se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín? Te voy a ayudar a encontrar otra respuesta. Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 2, donde dice, el Señor hablando con Moisés dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y ahí tenemos una clave importantísima: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón.
tomaréis mi ofrenda. La ofrenda de Caín podemos ver que fue de un corazón mezquino. Fue, sí, una ofrenda, sí, voy a agarrar, sí, toma. En cambio, la ofrenda de Abel fue una ofrenda más dedicada, buscó, escarbó lo más precioso de una oveja. Eso le voy a dar a mi Señor. O sea, se esforzó en la ofrenda Abel, buscó lo más preciado que tenía. Y eso lo ofreció el Señor. Caín agarró del bulto, sí, agarró, sí. Ahí vemos una enorme diferencia. Recuerda que lo que nosotros no podemos ver, Él sí lo puede ver. Nuestro Señor sí lo puede ver, que es el corazón de cada uno de nosotros, el corazón del hombre. Sigamos. Vamos a Levítico capítulo 2, versículos 4 y 5, donde dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, y seguimos con el tema de las ofrendas, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Y la tercera vez que lo dice en este pasaje. ¿Pero que acaso al Señor era alérgico a la levadura? ¿No le gustaba la levadura? ¿Por qué sin levadura? La levadura era sombra y figura. ¿Pero sombra y figura de qué, hermano Osvaldo? Vamos a ver. Vamos a Hebreos 8. Y así se lee la escritura, como dice la misma palabra, un poquito acá, un poquito allá, porque en lengua tartamudo le hablará a este pueblo. Un renglón aquí, un renglón allá. Vamos a Hebreos 8, vamos a partir del versículo 1, vamos a ver. Dice: ahora bien, dice el autor de Hebreos, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, o sea, se sentó en el lugar de poder de la majestad. No se sentó en un banquito de madera al lado del trono de Jehová, como creen muchos. No, se sentó en el lugar de poder, en el lugar de autoridad, en su lugar de preeminencia, de todopoderoso. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, o sea, hablando de nosotros. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, hablando de la ley de Moisés, los cuales sirven a lo que es sombra y figura de las cosas celestiales, lo mismo que te estaba hablando recién, sombra y figura de las cosas celestiales, de lo que es en el espíritu, de lo que es la ley eterna. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, ya no del antiguo pacto, del viejo pacto, es mediador de un mejor pacto, o sea, hablando del nuevo pacto, que es el pacto eterno, establecido sobre mejores promesas, y va de la mano con la promesa que se le hizo a Abraham. Porque si aquel primero, hablando del pacto, hubiese sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado
lugar para el segundo pacto, para el nuevo pacto, para el pacto eterno. Y un montón de necios, un montón de cristianos necios, darle con los 10 mandamientos, diciendo los 10 mandamientos son la ley de Dios. Lo cual no tiene absolutamente ningún sentido, porque los 10 mandamientos pertenecen al antiguo pacto, pertenecen a la ley de Moisés. Entonces podemos ver que todo lo que era el antiguo pacto, el viejo pacto, era sombra y figura de lo que había de venir, del nuevo pacto, de lo que se habría de restablecer. Porque recuerda que el nuevo pacto no voy a decir el antiguo pacto, es el pacto eterno, es el pacto que hay desde el comienzo de los tiempos y de antes incluso. Porque desde antes que hubiera un antiguo pacto, ya estaba el pacto eterno, ya estaba la ley eterna, y eso es lo que no pueden entender muchos. Y ya lo vamos a ver cuando veamos el sacerdocio eterno, el sacerdocio de justicia. Ya lo vimos en parte en la miniserie que pudimos ver de la ley de Dios. Les recuerdo, hablando de lo que vimos, que aquí arriba, detrás de este en vivo, en la página principal del TikTok, está el enlace a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Entonces, acá mismo en la portada principal de nuestro canal de TikTok está el enlace para ir directamente a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Ahí van a encontrar muchísimo material, van a encontrar esta miniserie en los playlists que les estoy diciendo de la ley de Dios, dentro de varios playlists, de varios miniseries que hay ahí, y van a encontrar enseñanzas, van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar bautismos, liberaciones, obras de la fe, obras de justicia, obras de caridad en las calles. Van a encontrar muchísimo material. Por eso les pido por favor que vayan y se suscriban y activen la campanita en el canal de YouTube Camino de Justicia. Sigamos. Como la mayoría sabe, en el antiguo pacto, en el viejo pacto, el pueblo realizaba sacrificios de animales como ofrenda al Señor, como buscando el favor del Señor para recibir perdón de pecados, como lo dice Pablo en Romanos 10. Romanos 10, versículo 5 dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Perdón, y ahí la principal diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios, por más que muchos necios digan, no, la ley de Moisés era la ley de Dios. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, tú quieres vivir, tienes que hacer esto, y esto son los 10 mandamientos y las 613 leyes de la ley mosaica. Más adelante te lo voy a desmenuzar más. O sea, si el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, no es por fe, es por obras. ¿Te vas dando cuenta la diferencia? Vámonos a Levítico. Vamos a Levítico capítulo 6 a partir del versículo 1. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Al cristiano promedio ya le cuesta el perdonar. ¿Cuánto más el hacer
restitución. Y no debes pedir solamente perdón, debes restituir también el daño que ocasionaste, el daño que causaste. O todo aquello sobre lo que se hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. O sea, y para expiación de su culpa, o sea, eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero, que ahí podemos ver una poderosa simbología de Cristo para con nosotros. Traerá el Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. O sea, el sacerdote era el tercero, el intercesor, digamos. Pero nosotros también somos, hoy en el nuevo pacto, nosotros también somos intercesores de terceros, somos intercesores por nosotros mismos, pero también por el pueblo, también por un tercero. Versículo 7. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. En el nuevo pacto, el Señor perdona todo, excepto, podríamos decir, la blasfemia al Espíritu Santo. Según la ley del sacrificio de Levítico 7, la sangre se rociaba en el lugar del sacrificio. Lo puedes ver ahí en Levítico 7, está explicado extensamente. Entonces, las ofrendas que se cocían en horno debían ser amasadas en aceite. El aceite se usa para ungir física y espiritualmente, y no preparadas con levadura. ¿Por qué no preparadas con levadura? Porque la levadura simboliza, es sombra y figura de la hipocresía, y te lo voy a mostrar ahora más adelante. Lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado. Y ahí hay poderosa simbología también. Vemos simbología de los 3 días. Recuerda que para el Señor 1000 años es como un día. Como 1000 años es como el día de allá. Recuerda eso. Y es simbología de los 3 días. De los 3 milenios, de los 3000 años en los cuales estamos acá. Y la destrucción de este plano en el que vivimos. De que solo podemos hacer estos sacrificios en el lapso de estos 3 días. Poderosa simbología, muy poderosa. En el nuevo pacto hacemos sacrificios de justicia, no para ser salvos, ni para ser perdonados, los que hemos nacido de nuevo, sino en agradecimiento a aquel que ya nos redimió con su sacrificio en el madero, aquel que ya nos perdonó, porque Él fue el que hizo la obra. Nosotros simplemente hacemos las obras porque es la manifestación de nuestro nuevo ser que mora dentro nuestro, y en agradecimiento a aquel que lo hizo, que lo dio todo. Vamos a Mateo 16. Vamos a leer a partir del versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos, para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo:
mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. me da gracia. Pero había que estar en ese momento. Uno de acá lo ve fácil. Con el entendimiento que nos ha dado el Señor, particularmente a cada uno, ¿no? Uno en retrospectiva lo ve fácil, pero había que estar en ese momento. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿No os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y ahí la diferencia. ¿Cuál era la levadura que leudaba la palabra de los fariseos y de los saduceos? La hipocresía. Ahí la diferencia. A eso se refería Jesús. Vámonos a Romanos 15. Vámonos a las palabras de Pablo. Romanos 15, versículos 15 y 16. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, porque todo viene de Dios, todo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? El olivo silvestre que Pablo te explica en Romanos 11. ¿Te acuerdas? El olivo silvestre, el olivo natural. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Los gentiles, las mismas personas, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¡Qué bárbaro! La ofrenda que le agrada al Señor es nuestra vida en sí, nuestra existencia, haciendo sacrificios espirituales, haciendo sacrificios de juicio y justicia. Ofrenda santificada por el Espíritu Santo, no santificada por nosotros mismos. No te puedes santificar dejando de pecar, no, santificada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu nos impregna su santidad, porque Él es santo, nosotros somos santos. Nosotros no podemos ser santos por nada que hagamos o por nada que dejemos de hacer. El Espíritu nos impregna, nos pega, nos adhiere su santidad. Y porque Él es santo y mora en nosotros, nosotros somos santos. Somos apartados del mundo, apartados por Él y para Él. Nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el sacerdote. Nosotros somos el altar. Y nosotros somos también el sacrificio. Qué poderoso. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Te dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, tengan la misma esencia de Dios y andad en ágape, andad en caridad, como también Cristo nos amó y se entregó, o sea, se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante. ¿Cuál fue la ofrenda y el sacrificio a Dios en olor fragante? Su sacrificio, el darse a sí mismo. La acción en ágape, la acción de caridad, la ofrenda voluntaria de entregarse por nosotros, de entregarse por el otro. ¿Por qué? Sacrificio a Dios en olor fragante. Es opuesto a, no sé cómo lo dirán en tu país, acá en Argentina, una manera de decir cuando vemos que algo anda mal, que algo no funciona, decimos una manera de decir, esto me huele mal. Así decimos acá en Argentina. Buenos días, hermanito Ezequiel, seas bendecido en el nombre de Jesús, seas bienvenido. Acá en Argentina solemos decir así, esto me huele mal, este asunto tiene mal aspecto. Decimos así, o sea, lo opuesto en olor fragante es algo, qué bien que se ve esto, esto me agrada. Opuesto a algo me huele mal. Por eso, sacrificio en olor fragante. Vamos ahora a Juan 4, al famoso pasaje de Jesús con la samaritana. Juan 4, versículos del 20 al 24. Dice, nuestros padres, hablando de la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Recuerda que los judíos y los samaritanos estaban totalmente separados, peleados, enemistados, y venía de mucha data. Ambos grupos, tanto judíos como samaritanos, decían, vengan a adorar, esta es la casa de Dios, decían, esta es la casa de Dios. Los judíos, el templo de Salomón, y los samaritanos hablaban del templo que estaba en el monte Gerizim, el templo que les construyó nada más y nada menos que el propio Alejandro Magno. Entonces ambos decían, vengan a adorar, esta es la casa de Dios. ¿No ves exactamente lo mismo hoy en día? Donde muchos te dicen, vengan a la casa de Dios. Muchos religiosos te dicen, vengan a la casa de Dios, pasen adelante, tengan respeto con la casa de Dios. ¿No lo ves hoy en día? Exactamente lo mismo. ¿Qué te dice Jeremías 7? Ya se los he leído en otras oportunidades. ¿Qué te dice Jeremías 7? A partir del versículo 1 dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Y di, mandado por el Señor, oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor, así ha dicho el Señor de las huestes, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y no haré morar, y os haré, morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. ¿No es exactamente lo mismo que escuchas hoy en día? Jesús le dijo, volviendo a Juan 4, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, hablando del monte Gerizim, donde estaban ahí, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero hermano Baldo, entonces ¿a qué iglesia debemos ir? ¿A cuál de todas las casas de Dios deberíamos ir a adorar? Debe ser que Dios tiene una inmobiliaria, porque tiene casas por todos lados. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, les dijo Jesús a la samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, del linaje espiritual de los judíos, no del linaje carnal, no del país ese que tú llamas Israel y que está en Medio Oriente, esa banderita que tú idolatras, del supuesto país Israel, porque ni siquiera es un país,
Israel. No tiene una constitución nacional. Y sin una constitución no puede haber país. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. ¿Qué decía Pablo en Romanos 2, versículos 28-29? Pues no es judío el que lo es exteriormente. Es el que dice, yo soy judío porque nací en Israel. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No eres judío por haber nacido allá en Medio Oriente. Eres judío en lo interior, en la circuncisión del corazón, cuando naces de nuevo, cuando recibes el Espíritu de Jesucristo, cuando recibes el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Ahí eres judío. Ahí pasas a ser judío, pasas a ser de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Pasas a ser ciudadano de la nueva Jerusalén. Y ya no te riges por mantras, por doctrinas de hombres, por doctrinas terrenales. Porque tu constitución pasa a ser una constitución celestial y no una constitución terrenal. ¿Y cuál es esa constitución celestial, hermano Osvaldo? La ley de Dios, la ley de Jesucristo, la ley del Espíritu, la ley real, como te habla Santiago, la ley de la justicia, la cual está en una miniserie explicada en nuestro canal de YouTube, que ya te expliqué cómo tienes que ir a hacer para suscribirte. Acá en la página central está el link para que directamente vayas a suscribirte a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en una iglesia, lo que los cristianos llaman iglesia, porque tampoco es una iglesia, es un templo de piedras muertas o una sinagoga, como le llamo yo. La iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, somos nosotros, es el pueblo de Dios. Como cuando te dicen, ¿usted a qué iglesia pertenece? Pero yo pensé que había una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas iglesias hay? O sea, como cara de venado en carretera. O sea, ¿a qué iglesia pertenece usted? Yo pensé que había una sola iglesia. Y acá te lo dice bien claro Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, no los cristianos que se hacen llamar cristianos, que pelean por ese título que no tiene ningún sentido. Cuando los verdaderos adoradores, no dice los cristianos, dice los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad, hermano Osvaldo? La verdad es Cristo. Pero también es la piedad, como te lo dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1. La verdad que es según la piedad, te lo dice. Entonces, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y en piedad, en caridad, en ágape, en misericordia, en justicia. No en una sinagoga, no en un templo de piedras muertas. En este templo, en un templo hecho con piedras vivas, en el templo espiritual de Dios. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué adoradores busca el Padre que le adoren? Los que le adoran en espíritu y en caridad,
y en justicia, en verdad. Buenos días, hermanita María Chávez. Seas bendecida y seas bienvenida. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo vuelve a repetir Jesús. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, está muy claro. Sacrificios espirituales es lo que demanda el Señor de nosotros. Como el verdadero ayuno del cual te habla Isaías 58. No un ayuno del estómago, de no comer, no un ayuno en la carne, un ayuno espiritual, un ayuno en el corazón. Isaías 58 te lo explica claramente. Entonces, cuando escuches, vengan a adorar a la casa del Señor, Vamos a Marcos 12, versículos del 28 al 34. Dice, les recuerdo que acá en la página principal de nuestro TikTok está el link a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Por favor, les pido que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia y activen la campanita. Todos estos en vivo que hacemos acá, luego yo me encargo personalmente de subirlos al canal de YouTube. Y ahí van a encontrar todos los en vivos que hacemos acá en TikTok. Después van subidos ahí, en el canal de YouTube, y ahí van a encontrar un montón de material, muchas enseñanzas, miniseries en las playlists, van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar bautismo, van a encontrar liberaciones, van a encontrar obras de la fe, van a encontrar obras de justicia, obras de caridad en las calles, van a encontrar muchísimo material. Por eso les pido por favor que se suscriban, no acá al TikTok, a nuestro canal de YouTube. Ahí directamente tienen el link, el botoncito rojo, apretan y los llevan directamente a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Por favor, vayan y suscríbanse. Él nos regaló un hermoso amanecer, gracias a Dios, María. Exactamente, amén, amén, hermanita. Todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo es gracias a Dios, es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Todo, el aire que respiramos, todo es gracias a Él. Como dice en Jeremías 9, versículos 23 y 24, no se jacte el rico en su riqueza, ni el sabio se alabe en su sabiduría, sino alábese en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy el Señor, que hago juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero. O sea, ¿quieres jactarte? ¿Quieres alabarte? Alábate y jáctate en conocerlo a Él, en que lo conoces a Él, no en nada que tú puedas hacer por tu mano, porque todo viene de Él. Todo lo que podamos hacer viene porque Él pone esa voluntad en nuestro corazón de hacerlo. Entonces, estamos Marcos 12, versículos 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. No es una trinidad. No son tres personas. Podríamos decir que son tres manifestaciones de una misma deidad. Pero no son tres personas. Y mucho menos una trinidad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Qué significa semejante? Igual. El segundo es igual. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Si presta atención, dice, no hay otro mandamiento, hablando en singular, pero dice, mayor que estos, en plural. Son dos mandamientos, pero es uno. Son dos en uno. Porque es lo mismo. Amar a Dios y amar a tu prójimo es exactamente lo mismo. ¿Cómo amas a Dios? Amando a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, amas a Dios. Eso es lo que los cristianos no pueden entender. La mayoría de los cristianos no pueden entender. ¿Cómo llegas al más alto? A través del más bajo, por medio del más bajo, yendo al más bajo, al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Amar a Dios como a ti mismo, exacto, María, exacto, hermanita, exacto, así es. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. ¿Por qué? Porque ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Juicio y justicia. Como te dice Proverbios 21:3, juicio y justicia es para el Señor más agradable que todos los sacrificios. Y recuerda que justicia, como lo he explicado muchísimas veces, no hablamos de la justicia del hombre, hablamos de la justicia de Dios, que es inversamente proporcional a la justicia del hombre. La justicia del hombre es castigo, condenación y venganza. La justicia de Dios es diametralmente opuesta, es misericordia, es perdón y es restauración. Por eso, la justicia de Dios es sinónimo de piedad, es sinónimo de misericordia, es sinónimo de caridad, sinónimo de amor ágape. Y eso es lo primero que tienes que entender para entender de qué hablamos cuando mencionamos la palabra justicia. Como te dijo Jesús en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y su caridad, y todo lo demás te será añadido. Y lo vuelvo a repetir porque no me canso, hay cosas que no me canso de repetirlas. Por ejemplo, 1 Corintios 13, que es el capítulo donde Pablo habla del amor, el amor, el amor, el amor. No debería decir amor, debería decir caridad. La traducción verdadera es ágape en griego, y ágape significa caridad. Y a mí no me gusta usar la palabra amor, porque las personas visualizan el amor del mundo, que no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de los hombres no tiene nada que ver con la caridad. Y la caridad es la palabra que más se acerca a describir el amor de Dios. De hecho, puedes ver que en la Reina Valera Antigua, en 1 Corintios 13, menciona la palabra caridad, no menciona la palabra amor. En la Biblia del Jubileo también menciona la palabra caridad y no la palabra amor. Y en la King James, en la Biblia del Rey Jacobo, en inglés, la traducción de amor no es love, es charity. Poderoso, ¿no? Entonces, cuando tú lees amor, por ejemplo, en tu Reina Valera 1960, ay, no quiero estornudar, perdón. Cuando tú lees amor en tu Reina Valera 1960, tratando de evitar estornudar, es caridad y cambia por completo la ecuación de lo que lees.
Y Pablo te lo presenta siguiendo la línea de 1 Corintios 12, que te habla de los dones espirituales. Y Pablo te dice, les mostraré un camino más excelente. ¿Por qué? Porque de todos los dones, todos quieren los dones de poder, de demostración, de sanidad. Pero Pablo te presenta la caridad como el don más excelente. Y curiosamente, es el don que ningún cristiano quiere. Ningún cristiano quiere ese don. Hablando de la mayoría, me refiero. A eso me refiero. Nadie quiere el don de la caridad, de despojarse a sí mismo para darle al que necesita. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Pablo te lo explica en Filipenses 2. Haya en vosotros el mismo sentir. No uno parecido, uno más o menos. No, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual, siendo Dios, no era un Juan de los Palotes, como decimos acá en Argentina. Él, siendo Dios, no estimó el ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se despojó de su atuendo de Todopoderoso y vino acá a padecer todo lo que padeció y a morir como un maldito en el madero, por amor a nosotros. Sigamos. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, claro, había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pero entonces, el escriba, ¿de dónde sacó esa frase? Lo que te dije recién, Proverbios 21:3. Juicio y justicia es para el Señor más agradable que todos los sacrificios. Obviamente de ahí sacó el escriba esa frase. Y en el versículo 27, en el mismo Proverbios 21, dice, el sacrificio de los impíos es abominación para el Señor. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Ahora yo te pregunto, ¿cuántas cosas haces para Dios, entre comillas, y dices que es un sacrificio para Dios? Como por ejemplo, ir a misa todos los domingos, por ejemplo. ¿Verdaderamente Dios se agrada de tu sacrificio? ¿Verdaderamente haces lo que a Él le agrada? Por si no te quedó claro, Salmos capítulo 4, versículo 5 te dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. No te habla de ningún otro sacrificio, de todos los sacrificios que ofrecen los religiosos. Ofreced sacrificios de justicia, te dice David, y confiad en el Señor. Punto y aparte. ¿Y qué es hacer sacrificio de justicia, hermano Osvaldo? El sacrificio que no le huele mal a Dios. El sacrificio que huele en olor fragante. Las obras de la fe, obras de piedad, obras de misericordia, obras de caridad, obras de ágape, las obras que el Espíritu te pone en el corazón de hacer con el que necesita, con el desválido, con el huérfano, con la viuda, con el pobre, con el menesteroso, con todo el que necesita. Esas son obras de justicia, sacrificios de justicia. En eso es lo que el Señor se agrada. Sacrificios espirituales, ofrendas espirituales. No ofrendas en una sinagoga. Recuerda que la justicia es el orden preestablecido por Dios, es la voluntad de Dios
Como te dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Entonces, la justicia es el orden preestablecido por Dios, es la voluntad de Dios, es el camino de Dios, es la ley de Dios, por la cual el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte defiende al más débil. Siempre el que está por arriba se ocupa del que está abajo. No esperando recompensa de hombre, como te explica Pablo en Colosenses 3:23, sino haciéndolo por amor, haciéndolo por caridad, haciéndolo por ágape. Sabiendo que la esperanza viene de Él. La recompensa viene de Él. Exacto, María, exacto. Exacto. Hacer el bien, siempre procurar hacer buenas obras, pero obras de la fe, no obras de la ley. Porque muchos se confunden con el tema de las obras. Muchos se confunden, creen que hay un solo tipo de obras. Y están las obras de la ley y las obras de la fe. Y de eso también hablé. Y tengo una enseñanza de un doble video, parte 1 y parte 2, que es titulada Las obras de la fe. Y ahí explico la diferencia entre las obras de la ley que te habla Pablo en Gálatas y las obras de la fe que te habla Santiago en su carta. Exacto. Pero muy pocos pueden entender esa diferencia entre las obras de la ley y las obras de la fe. Vamos a Amós, capítulo 5, versículo del 21 al 24. Te dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿De qué asambleas hablará? Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas religiosas, holocaustos religiosos, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Que vuestros sacrificios carnales, vuestros sacrificios religiosos no me agradan. Eso es lo que está hablando el Señor. Yo tengo un gran milagro en mi hogar. Camina y habla, tiene 12 años. Papito Dios jamás me dejó sola. Amén, amén, hermanita María. Amén. Nuestras vidas están llenas de sus milagros. Algunos los podemos distinguir y otros a veces pasan más desapercibidos. Pero la mano de Dios en nuestra vida está a veces en lo más ínfimo, en cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero Él en todo momento nos va sosteniendo en su mano. En todo momento. Amén. Quita de mí la multitud de tus cantares, dice, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Wow, hablando de la musiquita, de las canciones. A ver, no tiene nada de malo cantarle al Señor. Por supuesto que no tiene nada de malo. El problema es que tú creas que entonando canciones al Señor, esa es la manera en que Él se complace en que lo alabes. Como algo secundario, como algo agregado, está perfecto. Pero la adoración que Él demanda de nosotros, que Él pretende de nosotros, que Él espera de nosotros, no es la musiquita, no es el chirrín chirrín, no es esa. Es juicio y justicia, como te lo vengo explicando, como lo he explicado muchísimas veces. Ese es el problema. El problema no es cantar al Señor, no tiene nada de malo, por supuesto. El problema es que te quedes con esa adoración. Ahí está el problema. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero
corra el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. No como un chorrito de agua, como un cosita así, ¡pin! No, como las aguas y como un impetuoso arroyo. La fe hace milagros. Papito Dios sacó todo lo malo que dijeron los médicos. Él puso sus manos. Amén. Amén, hermanita María. Amén. Amén es simplemente desestimar lo que dicen los médicos. Los médicos. La medicina no viene de Dios. Él es nuestro médico. Él es nuestro sanador. Él es nuestro cuidador. Tal cual. Y podemos ver el ejemplo de 1 Samuel 15, en que al Señor nada lo complace más a que se obedezca a su palabra. Porque cuando tú desechas la palabra, tú desechas a Jesús. Y vas a terminar como Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? 1 Samuel 15, 22, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Samuel hablándole a Saúl. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y acá hay un doble contexto, una doble revelación. Habla en la carne, pero también habla en el espíritu. Y está hablando de cuando Saúl desobedeció a la palabra para complacer al pueblo. Cuando le perdonó la vida a los animales y al rey de los... ¿Cómo se llamaba el rey? Ay, se me fue el nombre del rey. Bueno, no importa. Se me fue el nombre. Pero bueno, él desobedeció al Señor para complacer al pueblo. Amén. Amén, hermanita María. Yo también soy testimonio de eso. En el 2021 también tuve un accidente que el pronóstico mío era que moría. Y gracias a su eterna misericordia estoy acá para servirle. El Señor, no, tu momento no es todavía. Tu momento será cuando yo diga que es tu momento y no cuando los médicos lo dijeron. Porque todavía necesito que me sirvas aquí, en este plano. Así que en eso estoy. Él conoce cada corazón, exacto. Él mira lo que nosotros no podemos ver. Salmo 33, versículos del 1 al 5. Alegraos, oh justos. No dice oh cristianos. Oh justos en el Señor. En los íntegros. En los íntegros. Y si nos vamos a la concordancia Strong o a la políglota, que es la que uso yo, que van paralelo con la concordancia Strong. Íntegros es la palabra hebrea 3477, es la palabra Shazar. Como el libro de Shazar, Shazar, el libro de Shazar, que significa recto, equidad, justo. El libro de Shazar es el libro del justo. El libro en el canon, Jueces, debería llamarse Los Justos. En los íntegros, en los justos, es hermosa la alabanza. A ver, voy a poner la comprobación de TikTok. Ahí está. En los justos es hermosa la alabanza. O sea que Él se complace, se agrada de la alabanza de los justos, no del resto. Lo siento, pero es lo que dice acá. ¿Y quién es justo, hermano Osvaldo? Justos no hay ni uno solo, dice Pablo en Romanos.
Pablo se refería a la naturaleza con la cual nacemos. Nacemos con una naturaleza muerta, pero cuando nacemos de nuevo, ahí es otra cosa. Juan te lo dice, 1 Juan capítulo 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y en el versículo 10 te lo confirma. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. Versículo 2. Aclamad al Señor con arpa, cantadle con salterio y decacordio, dice, que es un instrumento antiguo, triangular, que era con 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra del Señor, o sea, es justa la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, por eso lo he dicho en el versículo 1, de la misericordia del Señor está llena la tierra. ¿Y qué dice en el versículo 1? ¿Qué leímos? Alegraos, oh justos en el Señor, en los íntegros es hermosa la alabanza. Por eso Él ama la justicia, Él ama a los justos, Él ama el juicio. Y cuando hablo de juicio, no hablo de un juicio de condenación, sino de un justo juicio. ¿Y qué es juzgar con justo juicio, hermano Osvaldo? También lo expliqué en una enseñanza que está en el canal de YouTube. En la enseñanza no juzguéis según las apariencias. Hay una enseñanza en nuestro canal de YouTube que se titula No juzguéis según las apariencias. Ahí te explico extensamente qué es juzgar con justo juicio. Les vuelvo a repetir, acá en la página central de nuestro TikTok está el botoncito rojo que te conduce a nuestro canal de YouTube. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Todos estos en vivos van, con el correr de los días, van subidos y alojados ahí. Y ahí van a encontrar muchísimo material para ver. Precas en las calles, bautismos, liberaciones, obras de justicia, obras de caridad, playlists con miniseries, la ley de Dios, la vida de Abraham, Roma, una miniserie muy interesante donde hablo sobre los comienzos del cristianismo y todo eso. Todo ese material lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Por favor, vayan y se suscriban. Bueno, la parte 1 la vamos a concluir acá. Vamos a leer un poquitito el libro de Hazar, como hacemos en cada video, como trato de hacer en cada video, que no se extiende demasiado. Estábamos leyendo el capítulo 16, que es paralelo con Génesis 14. Y habíamos quedado en el versículo 21, que dice, yo daré a tu cera, le dice el Señor a Abraham, o sea, a tu descendencia, todas estas tierras que tú ves con tus ojos, a ellos yo daré como herencia para siempre. Solo sé fuerte y no temas, camina delante de mí y sé perfecto. Sí, sé perfecto, le dice. Pero hermano Osvaldo, nadie es perfecto. ¿Ah, de veras? Entonces, el Señor nos pide varias veces que seamos perfectos. ¿Nos pide algo que no podemos ser? ¿Podemos ser perfectos? En la enseñanza que está en el canal de YouTube, Camino de Justicia, la enseñanza Los Perfectos de Corazón, ahí te lo explico. Si podemos ser perfectos o no, y si podemos ser, ¿cómo es la trama de poder llegar a ser perfectos? Versículo 22. En el año 78 de la vida de Abraham, en el año que Reu, el hijo de Peleg, murió, y todos los días de Reu
fueron 239 años y él murió. Y Sarai, la hija de Harán, la esposa de Abraham, aún era estéril en esos días. Ella no dio a Abraham ni hijo o hija. Y te recuerdo que Sarai era la esposa de Abraham, pero también era su sobrina. Era la hija de Aram y era hermana de Lot. Hijos de Aram, el hermano de Abraham, que murió a manos de Nimrod en el horno de fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron puestos en el horno de fuego a manos de Nabucodonosor. Y en el mismo horno que fue puesto Aram, fue puesto fue puesto Abraham también. Y eso lo explico extensamente en la miniserie que hice sobre toda la vida de Abraham, que está en el canal de YouTube, Camino de Justicia, que es mi miniserie favorita, la vida de Abraham. ¿Cuánta revelación hay? ¿Cuánta revelación? Mírala si puedes, en el canal de YouTube, Camino de Justicia, en el playlist Abraham. Qué hermosa miniserie, qué hermosa miniserie. Entonces, Sarai se casó con Abraham y Milca, hermana de Sarai y hermana de Lot también, se casó con su tío Nacor, con el otro hermano de Abraham. Sigamos. Versículo 24. Y cuando ella vio que ella no estaba teniendo ningún hijo, ella tomó a su sirvienta Agar, quien Faraón le había dado, y ella se la dio a Abraham por esposa. Y Agar no era una sirviente más, era hija de Faraón. Si mal no recuerdo, era hija de Faraón que había tenido una concubina, si mal no recuerdo. O sea, era hija de Faraón, Agar. No era una sirvienta del montón. Porque Agar aprendió todas las sendas de Sarai, las sendas rectas, el camino de justicia. Puesto que Sarai le había enseñado, ella no estaba de ninguna manera deficiente en seguir sus buenas sendas. Las sendas de justicia, las sendas antiguas que te habla Jeremías. Y Sarai dijo a Abraham: he aquí está mi sirvienta Agar. Ve a ella para que ella pueda dar a luz sobre mis rodillas, para que yo también pueda obtener hijos por medio de ella. Y al término de 10 años de Abraham vivir en Canaán, cuál es el año 85 de la vida de Abraham, Sarai le dio a Agar para él. Y Abraham escuchó a la voz de su esposa Sarai, y él tomó su sirvienta, y Abraham vino a ella, y ella fue preñada. Y cuando Agar vio que estaba ella preñada, se regocijó grandemente, y su ama fue despreciada en sus ojos. Y ella se dijo dentro de ella: esto solo puede ser que yo soy mejor delante del Todopoderoso que Sarai, mi ama. Y mirámelas a Agar. Porque todos los días que mi ama ha estado con mi Señor, ella no concibió, pero a mí el Señor ha causado en tan corto tiempo que concibiera por él. Y cuando Sarai vio que Agar había sido preñada por Abraham, Sarai tuvo celos de su sirvienta. Y ella dijo dentro de ella: esto es seguramente nomás que ella es mejor de lo que soy yo. Porque fue todo en la carne, no fue en el espíritu. Por eso se empezó a dar toda esa situación. Fue voluntad de hombre y no voluntad de Dios. Y Sarai dijo a Abraham: mi mal esté sobre ti, porque en el tiempo que tú oraste al Señor por hijos, ¿por qué no oraste por causa mía, que el Señor me diera descendencia de ti? Y cuando yo hablo a Sarai en tu presencia, ella desprecia mis palabras. Y cuando yo hablo a Agar en tu presencia, ella desprecia mis palabras, porque ella está preñada y tú no dices nada a ella.
que el Señor juzgue entre yo y tú por lo que tú me has hecho a mí. Sarai se puso brava, se enojó. Y Abraham dijo a Sarai, he aquí, tu sirvienta está en tus manos, haz a ella como parezca bueno a tus ojos. Y Sarai la afligió, y Agar huyó de ella al desierto. Y el malaj del Señor, o sea, el ángel del Señor, la encontró en su lugar a donde había huido. Y le dijo a ella, no temas, porque yo multiplicaré tu descendencia. Y tú tendrás un hijo, y tú le llamarás su nombre Ismael. Ahora, entonces, regresa a tu ama Sarai y sométete bajo sus manos. Y Agar llamó el lugar de ese pozo Ber Lahai Roi. Está entre Kadesh y el desierto de Beret. Y Agar en ese tiempo regresó a la casa de su amo, y al término de los días Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó su nombre Ismael, y Abraham era de 86 años de edad cuando él le fue nacido. Con este versículo concluimos el capítulo 16 del libro de Jazar y concluimos este en vivo del día de la fecha. Espero que les haya gustado, les haya sido de edificación la primera parte de esta enseñanza, sacrificio en olor fragante al Señor, que va a constar de 3 partes. Esta fue la primera parte. Y espero que el Espíritu te haya revelado, te haya terminado de revelar de qué trata la enseñanza, que yo creo que está muy clara. Así que bueno, hermanitos, les vuelvo a repetir, los que no escucharon, por favor les pido que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, que el link está acá en la página central de TikTok, de nuestro canal de TikTok. Ahí está directamente el botoncito, apretan el botón y van, se suscriban y activen la campanita. Bueno, hermanitos, sin nada más que decirles, les mando un abrazo gigantesco, los amo. Sean todos mis hermanitos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta un próximo en vivo.